Hoy vamos a estar estudiando la misión y la promesa. Vamos a estar estudiando Génesis 12, del 1 al 3. Y el propósito de esta enseñanza es mostrar cómo la Biblia es un solo libro que nos muestra un solo plan de salvación. No son dos planes, es uno solo. No es uno para Israel y otro para la iglesia, como muchas veces quizás hemos visto, sino que Dios siempre ha contemplado que seamos un solo pueblo, que seamos salvos por la gracia. No es que en el Antiguo Testamento eran salvos por las obras y en el Nuevo somos salvos por gracia. No, la salvación en toda la historia ha sido por gracia. Y el propósito de la predicación del Evangelio es la bendición de las familias. Eso es lo que vamos a ver en este texto. Dios desea bendecir cada familia de la tierra que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Voy a desarrollar la enseñanza por medio de 3 puntos. Primero es el inicio de la promesa. Esta promesa fue dada a Abraham. Segundo, el cumplimiento de la promesa que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, el propósito y el alcance de la promesa, que es por medio y a través de la iglesia. Entonces esos son los puntos que vamos a estar estudiando. Y cuando nosotros nos metemos en la Escritura, podemos ver que a lo largo de la historia, Dios y su pueblo se han relacionado por medio de pactos. Esta palabra, por eso es el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. El pasaje que vamos a estudiar acá es una promesa que Dios hace a Abraham. Ahora, lo interesante es que no es una promesa como muchas veces son nuestras promesas, porque a veces decimos, te prometo que voy a sacar la basura, te prometo que voy a hacer esto, y se nos olvidó, y no cumplimos nuestra promesa. No, Dios no es así. Dios siempre cumple su palabra. Lo interesante de este pasaje es que Dios no solo da la promesa, que con eso era suficiente, porque su palabra es 100% confiable, sino que Dios también hace un pacto con Abraham. Un pacto donde promete que Dios lo va a bendecir a él, va a bendecir a sus descendientes y a todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Pues es un compromiso, es un acuerdo legal que es inalterable y en este caso es divino porque viene de Dios. El pacto establece condiciones para ambas partes. Los pactos divinos son la manera en que Dios se compromete con su pueblo de hacer algo, pero también demanda ciertas actitudes o requisitos que el pueblo debe cumplir. Normalmente los pactos tenían que ver con un animal que era partido, una mitad estaba a la derecha y la otra mitad estaba a la izquierda, y ambas partes tenían que pasar en medio de ese animal partido en señal de comprometerse a cumplir el pacto. Pero en el caso de este pacto, Abraham no pasa. Es un pacto incondicional de parte de Dios, donde Dios se compromete a cumplirlo por amor a su nombre. Porque Él no miente y Él no falla, y podemos tener la certeza de que ese pacto lo iba a cumplir. Ahora, la palabra pacto es mencionada por primera vez en Génesis 6, 18. Y este es el pacto con Noé. Es un pacto incondicional y es un pacto de gracia, de lo cual se derivan los siguientes pactos: pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David. Y el pacto que vamos a estar enfocándonos hoy es el de Génesis 12, versículos del 1 al 3. Es el pasaje que vamos a estar estudiando. Es el pacto con Abraham. Pero vamos a orar y que sea Dios guiándonos y vamos a leer después el pasaje. Acompáñame a orar, por favor. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que es viva, eficaz, que habla a nuestros corazones. Oro por este tiempo de estudiar juntos tu palabra, que seas tú hablándonos como iglesia, pero también hablándonos de forma individual a nuestros corazones. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo esté forjando nuestro carácter, nuestra vida, y sobre todo, Señor, que no seamos oidores olvidadizos,
sino que retengamos tu palabra y la guardemos en nuestro corazón. Oro, Señor, porque a través de este mensaje tu pueblo sea edificado, podamos crecer, podamos vivir para ti, Señor. Y oro porque uses mis palabras, que no sean las mías, sino que sean las tuyas, Señor. Y oro porque guíes mis pensamientos, mis ideas, para que pueda transmitirlas de forma clara. Glorifícate, Señor, en este tiempo y oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto. Vamos a Génesis 12. Génesis 12 del 1 al 3. Es el pasaje que vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces iniciamos con la promesa que fue hecha a Abraham. Esta promesa fue dada alrededor de 2000 años antes a él. Y el apóstol Pablo describe esta promesa que se hace aquí en Génesis 12, del 1 al 3, como el evangelio anunciado con anticipación. ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionamos así? Porque en Gálatas, Pablo dice, en Gálatas 3:8, que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Dio de antemano las buenas noticias, diciendo: en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones. ¿Cuál es la idea? Que lo que vemos en este pasaje es una exposición o presentación de parte de Dios del Evangelio y del alcance que el Evangelio iba a tener. Así que nosotros debemos entender que la manera en que Dios bendice a las familias de toda la tierra es a través del Evangelio, cuando el Evangelio llega a sus vidas. Ahora, la promesa de bendición de Dios para Abraham fueron buenas noticias, especialmente cuando nosotros tenemos en consideración lo que había pasado en Génesis capítulo 3, donde vemos que la humanidad entró en desdicha y entró en maldición a causa del pecado. Entonces el plan, si lo vemos, venía de una manera lineal, pero el hombre pecó y cayó, y vemos que la humanidad está caída hasta que en este punto, en Génesis 12, el Señor vuelve a restaurar. Y lo que vemos acá es que Dios está restaurando su plan, que el hombre marcó la caída, pero Dios, por medio de esta promesa, iba a restaurar su plan de salvación. Así que el llamado de Abraham aquí es un punto de retorno donde Dios está mostrando su gracia, su amor, su misericordia para restaurar la condición espiritual caída del hombre y para restaurar nuevamente las bendiciones que Dios había dado desde el principio. Si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29, Dios dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, júzguenla y señoreen. Pero ¿cuál era la idea de este mandato? Que en comunión con Dios el hombre se multiplicara y llenara la tierra para la gloria de Dios. La idea es una nación grande para que sirvieran a Dios. Pero por causa de la caída fue roto y vemos el hombre sin Dios y el hombre disperso. Es lo que vemos en la Torre de Babel, donde se confunden los idiomas y todos quedan dispersos. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Viene a unificar a todas las naciones. Así que el llamado de Dios a Abraham es ahora la respuesta de Dios para revertir la maldición del pecado y de la muerte. Eso es lo que está haciendo Dios, revirtiendo lo que el hombre había provocado. Sin embargo, la palabra bendición es muy importante porque resalta las intenciones o el propósito de Dios. Esta palabra aparece 5 veces en esos versículos que leímos. 5 veces habla la palabra bendición. Y lo que quiere mostrarnos es que
el propósito de Dios a través de esta promesa es que Dios quiere bendecir la vida de Abraham, quiere bendecir la vida de sus descendientes, pero también quiere bendecir la vida de todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo las iba a bendecir? A través del Evangelio y a través de un Redentor, de un Salvador que iba a reconciliar al hombre después de su caída. La caída fue separación espiritual, pero a través de este Redentor lo que Dios quiere es volver a restaurar la condición espiritual del hombre y formar una nación para que sirvamos a Él. Ahora, quiero que veamos cómo hay mucha similitud en este pasaje, muchos aspectos centrales del Evangelio en este pasaje. Primero vemos el llamado de Dios. Dios llama a Abraham. Segundo, vemos que hay un costo para obedecer. Tercero, vemos una misión que Dios le da. Y cuarto, vemos recompensas o bendiciones que vienen por obedecer. Cuando nosotros observamos el llamado de Dios a Abraham, esto implica su elección soberana. ¿Qué quiero decir con esto? Que es absolutamente su voluntad. Él lo llama conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, y vemos que esto solo resalta el amor y la gracia de Dios, tanto para Abraham como para su descendencia y todos nosotros. Eso es lo que está mostrándonos Dios. Ahora, pensemos un poco por qué estoy mencionando esto. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿De dónde lo llama Dios? Bueno, Abraham era de Ur de los Caldeos. Es la región que actualmente nosotros conocemos como Irak. Esta región y los hombres que estaban ahí eran un pueblo idólatra, eran impíos, no conocían al Dios verdadero, ni se mencionaba a Dios. Y es de aquí donde Dios lo llama y lo trae para él. Y la idea es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios lo saca del mundo y de un mundo pecaminoso para que ahora Él viva un nuevo plan y que glorifique a Dios. Así que lo que vemos aquí es que Dios lo elige, Dios lo busca, Dios lo llama, no porque Abraham era bueno ni porque tenía algún mérito, sino por su elección soberana, y ahora le presenta un plan a seguir. Y su plan tiene que ver con el Evangelio. Cuando Abraham es llamado, él tenía 75 años. Y vemos cómo la edad no es una excusa. A veces decimos, no, es que ya estoy muy mayor para servir a Dios, o es que estoy muy pequeño para servir a Dios. Y vemos que no es así. Dios lo usa a los 75 años y él toda su vida, y muere alrededor de los 125 años, si no me equivoco, sirviendo a Dios. Lo mismo vemos en Moisés, a los 80 años empieza su ministerio y lo sirve por 40 años a Dios. Y eso es un patrón que vemos en algunos de los líderes. Ahora, ¿qué implicaba este llamado? Primero implicaba creer en Dios y tener fe en su palabra. Y eso sigue siendo igual hoy. Para que nosotros podamos atender al llamado, tú debes creer en el testimonio de Dios, tú debes creer en la palabra de Dios. Como la Escritura dice que él creyó y le fue contado por justicia. Abraham no hizo obras, sino que creyó a Dios y Dios lo bendijo por su fe. Por eso es el padre de la fe. También implicaba renunciar a su vida y seguir el camino que ahora Dios le había trazado. Y lo que vemos aquí es un costo. Le dice Dios, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Qué significa? Que él debía renunciar a su vida anterior, que él debía renunciar a aquello que para él era valioso, debía salir de su casa, debía salir de su tierra, debía dejar sus bienes y su familia y confiar en lo que Dios le estaba prometiendo. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, Jesús hace exactamente lo mismo en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Podemos buscarlo. Lucas 9, 23 al 25. La palabra dice, y Jesús hablando, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hermanos, seguir a Jesús implica un costo, y ese costo es perder tu vida, es dejar tu vida para vivir para Dios. La misma palabra nos enseña que no se puede servir a dos señores, o amarás a uno o aborrecerás al otro. Y perder tu vida no es algo opcional, no es si tú quieres, no es solo tampoco para aquellos que se van a dedicar al ministerio. Este versículo Jesús lo dijo para todos los oyentes, todos los que estaban ahí, todos aquellos que querían ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesucristo, debían perder su vida, y eso es para nosotros también. ¿Cuál es la idea? Es un cambio de prioridades y un cambio de valores. Si tu prioridad y lo que más amas y valoras no cambia, no puedes ser un discípulo. Si para ti sigue siendo lo más importante las cosas de este mundo, los bienes, las cosas materiales, tus deseos y aún hasta tu propia familia, no puedes ser un seguidor verdadero de Cristo. Lo que Dios desea es que elijamos a Cristo por sobre todas las cosas, que Él sea el primer lugar en nuestra vida. Eso no significa necesariamente que Dios nos va a quitar todo, pero sí que en mi corazón está puesto, yo quiero honrar a Dios. Ahora, lo bonito es ver qué pasa cuando se hace la voluntad de Dios. Dios le dice, te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios iba a bendecir a Abraham por la obediencia. Y lo mismo pasa con nosotros. Ahora, algunos estudiosos señalan que este pacto de Dios con Abraham fue dado en tres partes. Primero, el llamado, que es cuando Dios se le presenta. Aquí en Génesis 12, Dios lo llama. Segundo, lo vemos que se establece el pacto o se concreta el pacto en Génesis 15. Y en Génesis 17 vemos una confirmación o ratificación del pacto. Ahí es donde Dios le vuelve a confirmar a Abraham, voy a cumplir con este pacto. Y cuando estudiamos los diversos pasajes, realmente hallamos por lo menos 4 elementos centrales que es importante ver que Dios promete a Abraham. Primero, Dios promete una tierra. Dios promete un lugar donde morar, una tierra especial. Y debemos entender que eso se cumplió de forma literal, pero también había algo simbólico en esto. ¿Cuál era esa tierra? Era la tierra de Canaán. Dios les dio la tierra de Canaán, pero esto apuntaba a algo más. Esto apuntaba a algo como lo que Dios nos ofrece a nosotros. Dios nos promete una morada eterna, una morada celestial, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aún cuando vemos a Moisés, vemos apuntando no a la tierra de Canaán, sino apuntando a esa promesa futura que Dios hace en su escritura, algo mayor. Ahora, también Dios le promete una nación. Dios prometió que Él sería padre de multitudes. Y vemos que se cumple de una manera en Israel, en la nación de Israel. Él conforma una nación, pero también eso apunta a algo más, porque ahora la iglesia es parte de esa nación y apunta a una nación celestial, una nación más grande. Y voy a ampliar un poco más adelante. También Dios promete protección y bendición, lo cual Dios lo hizo. Dios lo bendijo grandemente, Dios lo cuidó y Dios lo prosperó y le dio una familia extendida que ahora se extiende hasta nosotros, hasta los creyentes. Y sobre todas las cosas, la mayor bendición es que por medio de Él vendría Cristo, su simiente, en la cual vemos que se cumple esta promesa, y lo vamos a ver en el segundo punto. Ahora, ¿qué quiero resaltar de Abraham? Bueno, no por nada es el padre de la fe. Dice que él creyó a Dios, él tuvo fe, porque creyó en la promesa de un hijo. Ahora nosotros debemos tener fe también y confiar en la promesa de este hijo que ya se cumplió, que es Cristo. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? Que él oyó y atendió su llamado.
No era fácil. Deja tu tierra, deja tu familia, deja todo lo que tienes y ve a una tierra que no sabía. Simplemente debía salir. Pero él oye el mensaje, él cree en el mensaje y él responde al mensaje siguiendo lo que Dios le había dicho. Es lo mismo que Dios pide a nosotros, que oigamos el mensaje del Evangelio, que lo creamos y que mostremos obediencia. Si tú dices tener fe, pero no obedeces, necesitas examinar tu vida, porque la verdadera fe produce obediencia y produce un caminar con Dios, y eso es lo que esperamos de cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos disponemos en las manos de Dios? Cuando Dios nos está guiando. Dios cumplió el propósito en la vida de Abraham. Lo bendijo, fue un instrumento de bendición. Su nombre fue exaltado. Su nombre fue exaltado. Y Dios lo usó para bendecir todas las familias de la tierra. Y eso es lo mismo que Dios desea hacer con tu vida. Dios desea bendecir tu vida, pero también bendecir a otros a través de tu vida. Ahora, el punto 2, vemos el cumplimiento de la promesa. ¿Dónde se concreta la promesa? Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez vamos a Génesis 17. Vamos a leer los versículos. Génesis 17, del 1 al 7. Y la palabra dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y pongamos principal atención al 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué vemos en este capítulo? Vemos la confirmación del pacto. Abraham tiene 99 años, Isaac no ha nacido, Sara ya no puede concebir, pero para que Dios sea glorificado, para que se muestre que es Dios quien está actuando de forma poderosa, Dios le vuelve a reconfirmar su pacto. Quizás Abraham en este tiempo piensa: ya no se cumplió lo que Dios me dijo, porque desde que él salió hasta este punto han pasado 24 años y Dios no ha cumplido. Solo había primero hecho el pacto y no se ha cumplido. Pero Dios le está diciendo: el pacto sigue vigente, el pacto está. ¿Y qué vemos? Dios le dice que ahora será padre de muchedumbres y el pacto es con él y su descendencia. ¿En qué consistía el pacto? Donde Dios se compromete en ser el Dios de Abraham y el Dios de su descendencia. Y esto es algo muy bonito, porque es Dios diciendo: yo sé que ustedes van a fallar, yo sé que tú vas a fallar, pero yo me comprometo a ser tu Dios, a guiarte, a bendecirte, a cuidarte, a estar contigo todos los días. Y esa es la misma promesa que nosotros recibimos en el nuevo pacto por medio de Cristo. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor, Dios nos bendice convirtiéndose en nuestro Padre. Él es nuestro Dios y Él nos promete estar con nosotros y cuidarnos todos los días. Es ese Dios inmutable, el mismo que le prometió a Abraham y lo bendijo, es el Dios que nos bendice a nosotros y deberíamos sentirnos seguros en ese Dios que cuida de nosotros. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde ese pacto con Abraham? Pues pasaron alrededor de 2000 años cuando se cumple en Jesucristo. La palabra de Dios dice que Dios no retarda sus promesas, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué Dios tardó tanto? Bueno, sus planes son perfectos, pero también Dios extendiendo su misericordia para que más personas sean salvas, para que más personas vengan a Cristo. Y por eso Dios es paciente, por eso a veces vemos que hay que esperar.
Ahora, ¿qué es lo que Dios pide a Abraham y qué es lo que Dios pide a esta descendencia? Vamos al versículo 9 de Génesis 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión era la señal que Dios había dejado para identificarlos como el pueblo de Dios. La circuncisión era la marca que los distinguía entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. La circuncisión representaba hacer morir lo carnal, lo terrenal, y llevaba un sentido de santidad y pureza. Y lo que mostraba es que este era un pueblo consagrado a Dios, que le pertenecía a Dios. Y para ser miembro, todos los varones debían circuncidarse. Y esta era la marca distintiva. Ahora, ¿cuál es la marca que nos distingue a nosotros como creyentes? ¿Cuál es la marca que nos identifica? No es que vengas a la iglesia, no es venir a la iglesia, aunque hay que venir a la iglesia. No es que hayas nacido en una familia cristiana, no porque tus padres son cristianos y desde niño has venido, no. No es que hagas buenas obras y te portes bien y seas moralmente correcto, tampoco, esa no es la marca. No es que tú pienses y tú digas que eres cristiano solamente, porque tú puedes decirle yo creo, no es solamente por eso. Y tampoco es que te tienes que circuncidar como lo hacían los judíos anteriormente. La marca del creyente hoy es el Espíritu Santo que hace una circuncisión en nuestro corazón. Y esto ocurre cuando nosotros creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro único Dios, Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos regenera, circuncida nuestro corazón. Ezequiel dice, quita este corazón de piedra, insensible a Dios, que no puede obedecer, y pone un corazón nuevo que es regenerado. Un corazón que ama a Dios, un corazón que quiere obedecer a Dios y que está dispuesto a seguirlo y a servirlo. Pero no es una obra que nosotros podemos hacer, es una obra que Dios hace en nuestras vidas. Y eso lo vemos en Colosenses 2:11, Colosenses capítulo 2, versículos 11. Dice la palabra, en Él, hablando de Cristo, en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. En Él también, eso nos está incluyendo. No solo fue con el pueblo judío, sino que ahora los gentiles también, por medio de Cristo, somos circuncidados. El plan de Dios siempre fue no solo salvar al pueblo judío, sino salvar a aquellos que creen en Él de todas las naciones. El plan de Dios siempre fueron los gentiles. Ahora, esta nueva circuncisión no es una obra humana, sino que es una obra de Dios. No es física en la carne, sino que es espiritual y es por fe. Se trata que en Cristo fui juntamente crucificado. Mi viejo hombre fue crucificado con Cristo y ahora somos una nueva criatura, un nuevo hombre en Él. Esto nos lo confirma Gálatas. Volvamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la promesa fue hecha a Abraham, pero también a Cristo, porque en Cristo tenemos el cumplimiento de esta promesa. En Cristo son bendecidas todas las familias de la tierra. Un poquito más adelante, el versículo 13 y 14, 13 y 14, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Nosotros adquirimos esa bendición por medio de Cristo. Y esta era la promesa, que Dios iba a enviar a un Salvador por medio del cual iba a restaurar la comunión. En Génesis 3 fue roto. En Cristo la comunión es restaurada y volvemos al plan original, una sola nación que alaba y sirve a Dios bajo los propósitos de Dios. Ahora, ¿en qué nos convertimos una vez que estamos en Cristo? Pues somos circuncidados en el corazón. Gálatas 3:7, ahí cerca dice: sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham. Entonces, por fe nos convertimos en hijos de Abraham, en hijos de la promesa. También nos convertimos en el Israel espiritual. Vamos ahora a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, y pongan atención a esto. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces no es el judío el que lo es en la carne, es judío el que ha sido circuncidado en el corazón. La circuncisión que es válida y verdadera es la que hace Cristo. Entonces ahí estuvo justamente el problema de los judíos. Ellos se circuncidaron físicamente, pero su corazón no fue circuncidado. Ahora, no todos los judíos, porque cuando nosotros vemos los evangelios, los apóstoles eran judíos. Ellos fueron circuncidados en su corazón y forman parte del pueblo de Dios. Pero ahora también los gentiles formamos parte de ese pueblo de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra? Que en Cristo somos un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola familia. No es que los judíos de antes que eran salvos y nosotros somos diferentes, somos uno solo. Vamos a Efesios ahora. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 19. Efesios 2, 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, los que no eran judíos, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos creyentes y gentiles creyentes, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y escuchen esto: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, a los gentiles, y anunció las buenas nuevas de paz a aquellos que estaban cerca, o sea, a los judíos. ¿Qué nos está diciendo? Que judíos necesitaban el evangelio y los gentiles necesitaban el evangelio, porque es por la fe en Jesucristo que somos salvos. Eso es lo que estaba diciendo. Y el versículo 19 termina diciendo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos. La idea de conciudadanos es iguales, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. En Cristo somos una sola nación, somos una sola familia. ¿Para qué? Y vamos al tercer punto, el propósito y el alcance de la promesa. El versículo dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en la simiente, en Cristo. Y aunque en Cristo encontramos la bendición, es la iglesia la llamada a proclamar esta bendición, a llevar el evangelio. Somos los creyentes, los voceros de nuestro Dios. Somos nosotros los que llevamos esta bendición. Cuando pensamos en el inicio del ministerio de Jesús, Él escogió hombres comunes, pescadores como Pedro, hombres sencillos, y los afirmó en el evangelio, que entendieran el mensaje. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a buscar a su familia, empezaron a buscar a sus amigos. Y esto es lo natural cuando el evangelio llega a nuestras vidas. Si tú tienes a Cristo, lo natural es que esto empiece a pasar. Yo empiezo a alcanzar. Es como cuando tiramos una piedra al agua, empieza una onda expansiva a reproducirse. Y eso es lo que debería pasar, y eso fue lo que pasó, porque Dios ha utilizado a la iglesia para llevar el evangelio. Ellos empezaron a hacer su labor. Sin embargo, el Señor les dijo en Mateo capítulo 5, versículo 15 y 16, Jesús dice a sus discípulos, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el evangelio es esa luz que se nos ha dado. No nos fue dado para que lo pongamos debajo de la mesa y lo escondamos. Se nos fue dado para que lo pongamos en lo más alto y alumbre. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esa es la idea. Si yo tengo a Cristo, debe haber este deseo por compartir la palabra de Dios. Sin embargo, el plan fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto fue el plan, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después, en Juan 20, 21 y el más famoso, Mateo 28, 19, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando Cristo ya ha resucitado, primero alcancemos la casa, después alcancemos todas las naciones. Y esa es la gran comisión que nos es dada a nosotros. Pablo dijo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo está citando el Antiguo Testamento, que era la tarea de Israel, que era lo que no hizo. No fue luz a todas las naciones, pero esa es la tarea de la iglesia, que nosotros seamos luz a todos. Alguien escribió, pero si en Cristo heredamos la bendición de Abraham, también heredamos la misión de Abraham. ¿Cuál era esa misión? Levantarse, ir y ser de bendición. ¿Cómo logramos esta tarea? Haciendo discípulos, compartiendo el evangelio y entrenándolos. Ahora, pensemos qué es lo que nos frena. El temor, el no estar capacitados, el que no sea una convicción. La palabra dice que debemos estar listos para presentar defensa. La palabra dice que somos embajadores, somos los representantes de Dios, de Cristo en esta tierra. Así que somos nosotros los llamados a llevar estas bendiciones. Es importante, hermanos, que entendamos el evangelio. Los que no tienen el evangelio y no tienen a Cristo están condenados. Y nosotros somos los que somos conscientes de esa condenación. Ellos están ciegos, muertos en sus delitos y pecados. Los que vemos y entendemos somos nosotros, y por eso somos nosotros los llamados a compartir. Y la palabra dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, por eso lo compartimos, por eso no nos avergonzamos del evangelio, sino que lo predicamos. También el evangelio es lo único que puede reconciliar al pecador con Dios.
Ellos están en enemistad y necesitan el Evangelio para ser reconciliados por Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, predica en todo momento. No te canses de predicar el Evangelio. Pero también Jesús nos da el ejemplo de cuál debe ser nuestro propósito. Y para ir terminando, 4 propósitos que Cristo, por lo cual Cristo vino y murió. 1 Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el propósito. ¿Cuál debe ser nuestro propósito? El mismo de Cristo. Estar en este mundo para proclamar el Evangelio que salva. Segundo, Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para ellos no hay condenación, pero para los que no están, sí hay condenación. Y Él vino para eso, para salvarlos de una condenación eterna. 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros testificamos, nosotros estamos llevando el amor de Dios. Estamos mostrándole el amor de Dios. Y por último, Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito de su venida, el propósito de su vida y su muerte era servir y dar su vida en rescate. Ese debe ser el propósito de nuestra vida, servir a Dios y dar nuestra vida por la salvación de otros. Tengo 4 conclusiones. Dios es un Dios de bendición. Su mayor anhelo es bendecir nuestras vidas. Dios nos bendice con el Evangelio, nos bendice con su palabra, nos bendice con sus promesas, con nuestra familia, nuestra provisión, nuestra salud, nuestros bienes. Pero la mayor bendición que podemos tener es a Jesucristo en nuestro corazón, quien nos reconcilia con Dios. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, te has perdido o te estás perdiendo de la mayor bendición en tu vida, porque es el único que puede reconciliarte con el Padre. Y por eso lo que Dios quiere es que pongas tu fe en Él como su Señor y Salvador. Segundo, hermanos, no podemos gozar de las bendiciones si no salimos de nuestra comodidad y si no dejamos atrás nuestra vieja vida. El creer implica obedecer y dejar todo atrás por Cristo. Debemos dejar nuestra vieja vida y salir de nuestra comodidad. Estamos muy cómodos. Necesitamos predicar. Tercero, el corazón de Dios está volcado a bendecir la humanidad por medio de las misiones. Él está llevando el Evangelio por medio de sus siervos para reconciliar y rescatar al perdido. Debemos tener nosotros un corazón misionero como el de Dios. Debemos pensar en las misiones, debemos servir en las misiones, debemos hacer misiones, debemos invertir en las misiones, debemos orar por las misiones. Las misiones deben estar en nuestro corazón porque Dios tiene un corazón misionero y Dios está centrado en eso, en salvar a los perdidos. Ahí debe estar nuestro corazón. Por último, hermanos, Dios escogió a Abraham para bendecirte. Dios lo escogió para eso. En Él serán benditas todas las familias de la tierra. Dios te ha escogido a ti para bendecir a otro. ¿Cómo? Compartiendo de Jesús, compartiendo las buenas de salvación. Esa es la mayor bendición que podemos llevar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Cristo, su evangelio es la mayor bendición. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuán maravilloso es tu plan redentor, Señor. Gracias porque nos haces un solo cuerpo, una sola nación,
porque en Cristo somos bendecidos todos, Señor. Padre, permítenos que podamos comprender lo maravilloso de tu amor y de tu gracia, pero también que así como en Abraham heredamos las bendiciones, también heredamos la responsabilidad y el compromiso. Somos nosotros, Señor, tu iglesia, los llamados a proclamar el Evangelio. Danos un corazón, Señor, que ame a los perdidos. Danos un corazón que ama tu plan, que ama las misiones, y permítenos, Señor, ser una iglesia obediente. Yo doy gracias, Señor, por nuestra iglesia en San Pedro Sula. Sé que hay muchos que están siendo fieles y están compartiendo tu palabra. Sé que hay muchos, Señor, que han alcanzado a otros para ti. Y lo vemos en cómo la iglesia ha ido creciendo. Señor, pero tu palabra usa a personas imperfectas, personas débiles, para glorificarse, Señor. Oramos porque el Evangelio puede extenderse en San Pedro Sula y nos uses a nosotros, Señor, hombres comunes, pero que llevamos el tesoro más grande en nuestro corazón. Y oro porque Honduras es un país pequeño, Señor, un país que muchos no conocen, pero que podamos ser un país que sirva para glorificarte en todas las naciones, que de nuestro país saques personas que te amen y que quieran servir y alcanzar a otros, Señor, para gloria de tu nombre y para ser de bendición y salvación, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.